terrorista Antifa. Un movimiento antifascista, una manera violenta de operar durante las últimas protestas violentas estarían siendo planeadas y ejecutadas. Radical left criminals, thugs and others. Una organización terrorista. terroristas Al servicio del gobierno comunista chino. Antifa, un grupo que estuvo en la portada de todos los medios del mundo. Es una milicia mayormente compuesta por afroamericanos, que incendió las calles de los Estados Unidos en esfuerzos de acabar con el fascismo y la autoridad del Estado. Pero para explicártelo mejor, Antifa es la organización de vagos violentos que queman carros, estaciones de policías, queman pequeños negocios, derrumban estatuas históricas y queman banderas de los Estados Unidos. Son progresistas sin patriotismo que fomentan la violencia. Cuando Antifa anda por las calles, todos se tienen que esconder. Han matado civiles, policías y a cualquier persona que les lleve la contraria. Andan tapados con máscaras en la cara, sudaderas con gorro y hasta guantes para cubrir sus atrocidades. Antifa era la cara de la lucha contra Donald Trump, pero ahora que Trump ya no ocupa el puesto de presidente, se cree que Antifa desapareció de la faz de la tierra. Ni siquiera se supo quién era el verdadero líder de Antifa. Algunos piensan que fueron financiados por los liberales ricos, otros dicen que Antifa es el brazo armado de los demócratas cuando no tienen el poder. ¿Qué pasó en verdad con Antifa? ¿Quiénes son los responsables de mantener esta milicia? ¿La lucha de Antifa era contra el fascismo en Estados Unidos o contra Donald Trump? No te pierdas de este video, donde te explicaremos todo lo que tienes que saber sobre las verdades ocultas de Antifa, el grupo que sacudió el mundo y que desapareció misteriosamente. ¿A dónde fue Antifa? El nefasto grupo de milicias de izquierda, vestido con máscaras negras. ¿No fueron vistos firmes y unidos durante el verano de 2020? Sus objetivos, sus enemigos, no eran otros que las ciudades, iglesias, comisarías y juzgados de los Estados Unidos. El tiempo pasó luego de las protestas y ahora parece que su verdadera misión era luchar contra Donald Trump, lanzando a los Estados Unidos al caos total con sus atroces asesinatos, para que los votantes literalmente no tuvieran otra opción que sacarlo del poder. Tuvieron un éxito increíble, asegurando que la propia Kamala Harris se comprometiera a respaldar financieramente su libertad condicional desde las cárceles. En el apogeo de las elecciones presidenciales, Antifa estaba en todas partes, interpretando su papel fundamental en la parte más ardiente de la campaña. Pero luego, momentos después de la toma de posesión de Joe Biden, Antifa aparentemente había desaparecido. Sin pensar en quién los financió y a dónde fueron, millones de personas simplemente aceptaron que tan pronto como se cumplió su misión, se fueron. Curiosamente, nadie se preguntó por qué o a dónde se fueron, quedó claro de inmediato, que Antifa sabía exactamente qué tipo de papel querían desempeñar durante este tiempo. La presencia de Antifa en el panorama político de los Estados Unidos es un concepto nuevo que ha sido aceptado con el tiempo. En las partes más volátiles del mundo donde la política del tercer mundo se establece, las milicias políticas son mucho más comunes, por lo que tiene sentido que Antifa esté barriendo y ganando terreno en Estados Unidos también. Incluso se ha visto que su participación es fundamental para cambiar la tendencia política que domina Washington. Ellos no evitan convertirse en una fuerza movilizada a menos que sea políticamente necesario. Es alarmante cuando nos damos cuenta de su historial de hacer que los presidentes en ejercicio dejen su cargo. Antifa ha demostrado tener una poderosa presencia social y política. El pánico se extendió por el centro de Atlanta hace unas semanas, cuando una protesta se convirtió rápidamente en caos total. Los protestantes lanzaron ladrillos y piedras a los edificios, rompiendo las ventanas, dejando las estructuras dañadas. El miedo alcanzó su punto máximo cuando 2 coches de policía fueron atacados, y trágicamente, uno fue incendiado. Según Fox 5 en Atlanta, la policía actuó rápidamente para dispersar a la multitud, a solo 2 cuadras de donde comenzaron a causar destrucción. 6 personas fueron arrestadas y acusadas de 8 delitos, incluidos incendios provocados y daños a la propiedad. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para seguir trayéndote aún mejor contenido. La ira desatada en las calles era terrible, y miles de personas fueron a las redes a condenar estos hechos. ¿Pero por qué?
¿Cuál fue su motivación para un evento tan violento? La historia detrás de esta violenta manifestación proviene de un criminal que fue neutralizado por la ley. Todo comenzó cuando este criminal hizo un mal disparo a un oficial de Georgia, un ataque que provocó un fuego defensivo que finalmente resultó en su muerte. Esta es la historia completa que nadie olvidará. Sin embargo, los medios de comunicación están ignorando realmente lo que verdaderamente causó este problema. Además, la manifestación pudo haberse llevado de una forma más tranquila, sin embargo, todo escaló de una forma desmedida, como sucedió en las protestas de 2020 que protagonizó Antifa. David Paisner, un periodista independiente de Georgia, defendió las protestas e intentó hacer ver los hechos como no violentos. Lo que algunas personas consideran violencia en realidad se limita a la destrucción de la propiedad, en lugar de actos físicos de violencia contra los seres humanos. Pero esa idea, la que ven estas personas, es engañosa y traicionera. Lo que percibimos como violento, da la impresión de que ciertas acciones están dirigidas únicamente a los seres humanos, no solo a la destrucción de cosas. Últimamente, la palabra violencia se ha usado mucho en los Estados Unidos, y puede tener graves consecuencias en las actitudes hacia los problemas generales si siguen estos malentendidos. En un fatídico día de mayo de 2020, sucedió lo impensable. Antifa se infiltró en el centro CNN en Atlanta, la sede de la reconocida cadena de noticias. Rompiendo las ventanas con rabia y brutalidad, hicieron su entrada en el edificio. ¿Cuál era su intención? Hace algún tiempo atrás se sentía como si CNN no tuviera un lugar real en ninguna ideología o perspectiva, es decir, como si CNN fuese un medio neutral. Pero luego fueron vistos de manera bastante extraña y sin poder definirlos, inclinándose solo ante aquellos en el poder entregados de un partido a otro. Tomemos de ejemplo a Katherine Clark, congresista demócrata de Massachusetts, un brillante ejemplo de lo que podría causar un desastre como este. No había duda de que había una sensación de pánico, cuando la gente se dio cuenta de las relaciones entre Antifa y el Partido Demócrata, hasta que ambas ideologías se alienaron momentáneamente, con disturbios a los que miles de personas se sumaron sin pensarlo dos veces. Las imágenes se publicaban por todos lados, con evidencia fundamental que influenciaron a protestas en muchos otros países fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, esta realidad podría cambiar y las protestas desaparecer. Katherine Clark era de un grupo político minoritario. Estaba tan preocupada por el cambio climático que sus hijos tenían pesadillas al respecto. El propio hijo de Clark se había unido al movimiento anarquista y de Antifa hace unas semanas, y se encontró en medio de un final caótico. El hijo de Clark trataba de vandalizar un monumento en Boston Common, esa noche cuando los agentes de policía intervinieron para tratar de detenerlo. Pero los manifestantes agredieron a los oficiales, haciendo que uno de ellos comenzara a sangrar por la nariz y la boca. Este desgarrador incidente obligó a Clark a enviar una declaración oficial al respecto, pero debido al caos del momento, aclamó erróneamente a su hijo varón como si fuese su hija, en un comentario que decía que este era ciertamente un momento difícil, y que la crianza de los hijos implica ciclos de dolor y alegría. El Partido Demócrata es quien respalda oficialmente las actividades terroristas domésticas en los Estados Unidos. Antifa es criticada por ellos y etiquetada como una milicia sancionada por el Estado, evitando cualquier sospecha o crítica dirigida hacia los demócratas. Merrick Garland, el jefe del Departamento de Justicia, junto con Christopher Wray, quien dirige el FBI, se asegura de que los involucrados en las acciones del 6 de enero tengan condenas mucho más largas en la cárcel de lo que se esperaba. Mientras tanto, los terroristas de Antifa están siendo liberados inmediatamente, tan pronto como son arrestados. Los periódicos en Atlanta iniciaron el pánico con la noticia de que un hijo de 22 años de un cirujano fue arrestado, en el estado de Maine. ¿Qué hizo que este titular fuera tan polémico? Pues, este chico arrestado proviene de un grupo demográfico demócrata donde hay muchos profesionales que viven de lujos. Ese niño creció en una posición social prestigiosa, en una mansión de $2 millones, salía de fiesta en el yate de su padre. Este muchacho fue acusado de terrorismo doméstico. Entonces, de repente, salió de la cárcel para irse rápidamente a una protesta violenta de Antifa, que pudo haber terminado muy mal. ¿Alguien piensa desafiar al fiscal Merrick Garland?
¿Quién se había preguntado de verdad qué era Antifa antes? ¿Quién dirige esta peligrosa organización? ¿Cuánta destrucción incalculable y disturbios civiles deben producirse antes de que los medios de comunicación hagan algo al respecto? ¿Multimillonarias empresas están detrás de estas milicias? ¿O son los políticos? Antifa ha demostrado ser la milicia más potente entre los grupos civiles en los Estados Unidos, a pesar de que ningún estadounidense sabe de verdad quién es el líder de Antifa. Es cierto que estamos escuchando sobre Antifa en todas partes. Desde el edificio bombardeado en Minnesota hasta el saqueo en el Soho de Nueva York, parece que ningún pueblo o ciudad está a salvo. ¿Qué es lo peor de todo? Llegaron a decir que este misterioso grupo podría ser una organización secreta que busca atacar a otros grupos con puntos de vista políticos contrarios a los suyos. Sin embargo, el historiador Mark Bray aclara que hay muchos más secretos detrás de las intenciones de Antifa. Mark Bray afirmó que la política de izquierda radical se basa en la unión de los opositores a la extrema derecha de los estados y las autoridades, en lugar de depender de la policía o los sistemas judiciales. Es decir, se trata de grupos anarquistas. Bray sigue comparando los esfuerzos antirracistas y el movimiento feminista. El historiador explica que hay grupos feministas, pero el feminismo en sí no es un grupo. Del mismo modo, hay grupos antifascistas, pero incluso el antifascismo no es necesariamente un grupo. Bray explicó que el antifascismo ha estado presente desde antes de que comenzara el fascismo, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el grupo Arditi del Popolo que se opuso a los fascistas de Mussolini, el dictador fascista de Italia en los años 30 y 40, y el grupo Acción Antifascista que luchó con éxito contra los nazis de Adolf Hitler en Alemania. El fascismo se vuelve muy peligroso ya cuando es demasiado tarde, lo que explica por qué la resistencia necesita luchar abiertamente contra el fascismo, porque en un régimen fascista, los opositores no tienen dónde esconderse, por eso la única opción que tienen es enfrentarse al poder de forma abierta. Históricamente, durante la Segunda Guerra Mundial, era fácil identificar a una persona fascista, porque prácticamente usaban uniformes de color marrón, por ejemplo. Pero para las personas de hoy en día, el fascismo aparentemente puede pasar desapercibido, lo que dificulta el reconocimiento de las personas fascistas, por lo que la gente tiene que ser más prudente al momento de identificar a alguien como fascista o no. El miedo al fascismo cada vez se está saliendo más de control. El historiador Mark Bray nos explica este grave problema, cuando dice que muchos exfascistas ajustaron su forma de describir su política, ajustaron la forma en que la presentaron, trataron de alejarse de la política de izquierda para que sus ideas fueran más atractivas. En respuesta a este tipo de movimientos que evolucionaron del fascismo, apareció un renacimiento destructivo del antifascismo conocido como Antifa. Este nuevo antifascismo cree firmemente en actuar sin depender del gobierno o las autoridades, para enfrentar la amenaza del racismo y el supremacismo, que es la creencia de que un grupo de personas o raza es superior a las demás. En cambio, el objetivo era exterminar esta ideología, yendo a los lugares públicos como los estadios de fútbol, los establecimientos de contraculturas como los punks, y las comunidades de estas ideologías supremacistas, con la misión de eliminar estas ideas antes de que puedan propagarse. Mark Bray terminó por explicar que el argumento antifascista de grupos como Antifa es no dejar que el fascismo crezca en ningún tipo de espacio público o cultural, por lo que estas batallas han estado ocurriendo en estos lugares durante décadas. ¿Cuándo se convirtió Antifa en un arma? Este grupo era prácticamente irrelevante para la izquierda americana en la década de 2010, ya que a la mayoría de la izquierda no le importaba. El antifascismo no tenía tanta importancia ni prioridad en la agenda de la izquierda, apenas era un detalle en su radar. Pero a medida que crecían los grupos de ideología política de la derecha alternativa, o alt-right, como se le conoce en inglés, y empezaba la campaña presidencial de Donald Trump, la gente de izquierda empezó a prestarle más atención al antifascismo. La gente de izquierda necesitaba otra estrategia para oponerse a lo que veían que iba mal en el mundo, y fue entonces cuando Antifa se hizo más conocido. Sin embargo, las cosas realmente despegaron con un acto que significaba cuán seriamente la gente se estaba tomando al antifascismo. El terrible puñetazo que dio un hombre encapuchado a Richard Spencer,
Un conocido líder neonazi estadounidense, el día de la toma de posesión de Trump, hizo ver al mundo no solo las estrategias de Antifa, sino también otras formas para enfrentar al fascismo. Luego hubo otro cambio importante en el control, cuando una fuerte protesta destruyó varias propiedades, en un intento de cancelar el supuesto evento de Milo Yiannopoulos, un polémico comentarista de extrema derecha en la Universidad de Berkeley. Luego de esa terrible protesta, Antifa llegó a los titulares de todo el país. Otros momentos icónicos, como el choque de Antifa contra policías y periodistas en Charlottesville, en el estado de Virginia, finalmente dieron un punto sin retorno para aquellas personas dispuestas a defender sus creencias, cuando la política pacífica ya no era suficiente para ahuyentar a los seguidores de la derecha alternativa, y Heather, una ciudadana estadounidense, murió debido a las fuerzas nacionalistas blancas que la atropellaron mientras ejercía su libertad para protestar. Luego, las acusaciones de Donald Trump sobre individuos radicales que se infiltraron en grupos, durante las protestas de George Floyd, cambiaron radicalmente el panorama, elevando a Antifa a una presencia líder, donde los activistas de alto nivel fueron atacados y demonizados. Los rumores se extendieron rápidamente sobre algunos liberales millonarios, como George Soros financiando el caos de Antifa, para que se unieran contra algo tan grande en magnitud, como posiblemente la mayor rebelión social de la historia de Estados Unidos, que no tenía precedentes incluso en los turbulentos años 50, donde se hicieron muchas protestas fuertes contra el racismo. Sin embargo, no hubo suficiente evidencia para demostrar que personas como George Soros estaban pagando por las protestas de Antifa. Siendo tan criticados y con un flujo bajo de seguidores, la gente de Antifa supo que no podían evitar la violencia, ya que al causar más daños físicos entonces ganarían más atención mediática. Este poco apoyo obligó a Antifa a estar a la altura de su feroz reputación. Muy pocos grupos de Antifa dejaron que se dividieran las agendas individuales y limitaran su dinámica de poder general. A pesar de que este tipo de organización antiautoritaria y de acción directa no depende de mucho dinero, sería algo muy mal visto para la política anticapitalista aceptar una donación de un millonario. De alguna manera, aquellos que participan en este tipo de organizaciones entran en un conflicto con las tácticas de manera diferente. Si bien hay algunas personas que son antifascistas y rechazan el uso de la violencia como táctica, otros, sin embargo, se inclinan por la violencia como una forma de lograr el cambio. ¿Por qué la violencia debería ser la táctica antifascista elegida cuando se enfrenta a los fascistas? El argumento de Antifa es de prevención, detener a los fascistas antes de que puedan tener el poder. Eso no quiere decir que la violencia deba ser la respuesta inicial. Hay otros métodos empleados por los grupos de Antifa para evitar las tomas de poder fascistas y monitorear su desarrollo, como rastrear a sus líderes a través de numerosas plataformas de redes sociales, e intentar eliminar la capacidad de la extrema derecha para desarrollarse, organizarse y prosperar en la sociedad. Esto se ha convertido en una carrera desesperada contra los tiranos, que intentan ganar seguidores que comparten sus ideologías de odio. La violencia no es simplemente sinónimo de sí misma. ¿Quién es el agresor? ¿A quién defendemos y cuáles son las ideas que provocaron esta agresión? Todos estos puntos juegan un papel importante en el entendimiento de cómo se debe responder ante un grupo de personas que piensan distinto a ti. Por ejemplo, los actos opresores de racismo dirigidos a las comunidades minoritarias deben ser denunciados de inmediato, y en consecuencia abordados con ira y presión directa para cambiarlos. Mientras que la violencia aplicada como autodefensa contra los grupos de odio pueda necesitar consideración, precaución y cuidado al manejar las respuestas, cada enfoque de confrontación tiene impactos gigantes. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre atacar proyectos que involucran prejuicios hacia personas de color, o personas de la comunidad LGBTQ en el lado derecho, versus aquellos que de verdad planean agredir a otros durante un ataque. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.